Gracias por este espacio sagrado. Hoy nos detenemos para escuchar. Levantamos la mirada y aquietamos el alma. Señor, ayúdanos a estar presentes, que nuestra mente no divague, que nuestros pensamientos se alineen contigo. Espíritu Santo, guía esta lectura, haz que lo que Jesús enseñó resuene en lo profundo de nuestro corazón. Y si hay confusión, tráenos claridad. Si hay preguntas, condúcenos a la verdad. Que este momento sea de encuentro, de revelación y de paz. Comenzamos con el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Desde el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios mismo. Desde el principio ella estaba con Él. Por medio de ella todo fue creado, y nada de lo que existe llegó a ser sin ella. En la palabra estaba la vida, y esa vida era la luz que ilumina a los hombres. La luz brilla en medio de la oscuridad, y la oscuridad no pudo apagarla. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Él vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de su testimonio. No era la luz, sino alguien enviado para anunciarla. Aquella era la luz verdadera que alumbra a toda persona que viene a este mundo. Estaba en el mundo, y aunque el mundo fue hecho por medio de él, el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni del deseo humano, sino del mismo Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria, la gloria del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: Este es aquel de quien hablaba cuando dije: El que viene después de mí me ha superado, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este fue el testimonio de Juan cuando los sacerdotes y levitas fueron enviados desde Jerusalén para preguntarle quién era. Juan confesó abiertamente: No soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces eres Elías? Respondió: No lo soy. ¿Eres el profeta? Tampoco. Le insistieron: Dinos quién eres para poder dar una respuesta a los que nos enviaron. Juan respondió: Yo soy la voz de quien clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y le preguntaron: ¿Por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien que no conocéis. Él viene después de mí, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él hablaba cuando dije: Después de mí viene uno que es antes que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él se manifestara a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. El
bautizar me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es quien bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al ver pasar a Jesús dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron y siguieron a Jesús. Él se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Jesús les dijo: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Era casi la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó ante Jesús, quien lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús decidió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y lo verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Verás cosas aún mayores. Y añadió: en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la celebración. Durante el banquete el vino se acabó, y la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús respondió: mujer, ¿por qué me dices esto? Aún no ha llegado mi hora. Entonces su madre dijo a los sirvientes: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 grandes tinajas de piedra destinadas a los rituales de purificación de los judíos. Cada una podía contener unos 100 litros. Jesús les dijo: llenadlas de agua. Y ellos las llenaron hasta arriba. Luego añadió: sacad un poco y llevadlo al encargado del banquete. Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya todos han bebido bastante, el inferior. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora. Así fue como Jesús realizó su primer milagro en Cana de Galilea, revelando su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum junto a su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Como se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a quienes vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, los echó a todos fuera del templo junto con los animales. Volcó las
mesas de los cambistas y derramó su dinero. A los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos recordaron lo que estaba escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Los judíos entonces le dijeron: «Si haces esto, muéstranos una señal que pruebe tu autoridad». Jesús les respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Ellos replicaron: «Este templo se construyó en 46 años y tú lo levantarás en 3 días». Pero él hablaba del templo de su propio cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en sus palabras. Durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía lo que hay en el corazón del hombre y no necesitaba que nadie le dijera nada sobre nadie, pues sabía lo que hay en cada uno. Capítulo 3. Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, un dirigente de los judíos. Una noche fue a ver a Jesús y le dijo: «Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús le respondió: «Te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo preguntó: «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer?». Jesús contestó: «Te digo que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo aquel que ha nacido del Espíritu». Nicodemo dijo: «¿Cómo puede ser esto?». Jesús le respondió: «Tú, que eres maestro en Israel, ¿no comprendes estas cosas? Te hablo con verdad. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de cosas terrenales, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa del juicio. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad, porque sus obras eran malas. Quien obra el mal detesta la luz y no se acerca a ella, para que no se descubran sus acciones. Pero quien vive conforme a la verdad viene a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente acudía para ser bautizada. Aún no habían encarcelado a Juan,
Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos, y lo que ha visto y oído, eso testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído decir que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió otra vez hacia Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le respondió: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dijo la mujer: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y vuelve. Respondió la mujer: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
busca a tales que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿acaso alguien le habrá traído de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se regocijen juntos, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros habéis entrado en su labor. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Así que, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos, y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, salió de allí hacia Galilea, porque Jesús mismo declaró que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, porque habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Jesús le respondió: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras descendía, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, y ellos le dijeron: ayer, a la hora 7ª, le dejó la fiebre. Y el padre comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de la
las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después, Jesús lo halló en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado. No peques más, para que no te venga algo peor. Aquel hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era quien le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Por esto los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y
es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que las cumpliese. Las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis al que él envió. Escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Capítulo 6. Después de esto, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, también llamado de Tiberíades, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió los pescados cuando quisieron. Cuando quedaron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron pues, y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, entrando en una barca, iban cruzando hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús aún no había venido a ellos. El mar se agitaba porque soplaba un gran viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo.
Entonces quisieron recibirle en la barca, y al instante la barca llegó a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar vio que allí no había habido más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Sin embargo, de Tiberíades habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Capernaum buscándole. Y cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque en él el Padre Dios ha puesto su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. Le dijeron: ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice ahora: he descendido del cielo? Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que procede de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo,
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. También el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, mientras enseñaba en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla?». Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de ello, les dijo: «Esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere concedido por el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios». Jesús les respondió: «¿No os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, había de entregarle. Capítulo 7. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos le buscaban para matarlo. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos de los judíos, y sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo». Pero ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: «Mi tiempo no ha llegado todavía, pero vuestro tiempo siempre está cerca. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían: «¿Dónde está aquel?». Y había una gran murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos decían: «Es bueno», pero otros decían: «No, engaña al pueblo». Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Los judíos se maravillaban diciendo: «¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado?». Jesús les respondió: «Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Dios
o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple porque buscáis matarme. La multitud respondió: Demonio tienes, ¿quién busca matarte? Jesús les dijo: Una sola obra hice y todos os maravilláis. Por esto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado sané por completo a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces algunos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarlo? Mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los principales reconocieron de verdad que él es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, y cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús alzó la voz enseñando en el templo y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido por mí mismo. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían: Cuando venga el Cristo, hará más señales que las que éste ha hecho. Los fariseos oyeron a la gente murmurar estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para prenderlo. Entonces Jesús dijo: Todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, y luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿A dónde piensa ir este que no le hallemos? ¿Acaso irá a la dispersión entre los griegos para enseñarles a ellos? ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo esté vosotros no podréis ir? Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces muchos de la multitud, al oír estas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos preguntaban: ¿vendrá el Cristo de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo ha de venir de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así surgió una división entre la gente por causa de él. Algunos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los guardias regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: Nunca hombre alguno habló como este hombre. Entonces los fariseos les dijeron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Nicodemo, el que antes había ido a Jesús y que era uno de ellos, les dijo:
respondieron: ¿Eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no se levanta profeta. Y cada uno se fue a su casa. Gracias por compartir este momento sagrado conmigo. Si esta lectura tocó tu corazón, te invito a suscribirte para seguir explorando la palabra en calma, en silencio y con el alma abierta. Tu apoyo con un me gusta ayuda a que más personas encuentren esta paz. Nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te acompañe.